Capítulo 2. Guardián del Edén. La muerte de Adán. La muerte es inevitable. Para hombres, mujeres, niños y bestias por igual. Puede llegar en cualquier momento. No importa si eres el ser más fuerte, el más resistente, el más colosal de toda esta creación. No importa si tú representas la misma fuerza de la tierra, de todos los continentes de toda esta creación, aquel cuya piel ni el caos puede tocar y cuyos pasos engendran nuevos mundos. No importa si tú eres el ave que surca todos los cielos de todos los mundos, de todas las naciones que existieron, existirán y no existieron, aquel cuyas alas definen la distancia y cuyo vuelo abre nuevos vacíos. No importa si eres el más grande que habita los mares, aquel en quien el mismo caos encarna en cuerpo y carne, el sueño del abismo donde las leyes se ahogan. No importa si incluso eres la creación más amada del Creador absoluto, la muerte tarde o temprano te llevará. Pero no fue siempre el destino del hombre. Del humano, al final, fue decisión suya. Manipulado por el orgullo, pero al final su decisión fue lo que lo condenó. El orgullo destinado a trabajar hasta el último de sus días. Al final, el primero moriría como cada forma de vida en esta creación. Y así fue el destino del primer hombre. No murió en paz como su esposa. Murió trabajando hasta los últimos días de su vida, a pesar de que sus hijos y sus hijas intentaron que descansara esos últimos años. El hombre que solamente conocía el trabajo duro, se negó a descansar los últimos años de su vida. Una vida llena de esfuerzo y trabajo terminaría así, no muriendo tranquilamente en cama como su esposa, sino trabajando hasta el final. Un cuerpo que ya no pudo más. Una vida que aún tenía la suficiente voluntad para seguir amando, moviéndose, creciendo, incluso en los últimos años de su vida. Murió en el trabajo. En el cumplimiento de su deber. Como padre protegió, amó y murió en el cumplimiento del deber. Lo último que lo acompañó no fue ninguno de sus hijos, al ser tan terco y orgulloso, pero tan apasionado y amoroso, el primer padre. Lo único que lo acompañó fueron los ropajes que le dio el Padre de la creación, progenitor de todo. Las telas que les dio para que no estuvieran desnudos en la tierra hostil y salvaje. Una muestra de amor, aunque sea minúscula y pequeña en el gran esquema de la creación del Padre, mostraba el infinito amor que sentía el Creador hacia sus creaciones. El primer padre abrazó las telas que tenía puestas, recordando el calor del Creador, el progenitor de la creación, el amor que emanaba el Edén. Y así se despidió el primer padre. Cuando sus hijos lo encontraron, cuando sus hijas encontraron el cuerpo de su padre, desesperados fueron a auxiliarlo. El primer padre había muerto. No se le pudo ayudar, ni salvar, ni siquiera estar en sus últimos momentos. El tiempo había dictado su muerte, 7 años después de la muerte de su esposa. Donde sea que esté, el primer padre estará junto a Eva, su esposa indiscutible. Al principio un susurro, luego un grito desesperado. Cada hijo, cada nieto, cada descendiente de Adán, se juntó por última vez en los territorios de Adán, o lo que eran los territorios de Adán. Se juntaron. Lloraron la muerte de su padre. Desde el primer hijo vivo hasta el último. Y al despedirse del padre, al final los primeros hijos de Adán, decidieron enterrar al padre lejos, en un lugar desconocido para la mayoría de sus hijos. Como última voluntad del primer padre, pidió ser enterrado en un lugar donde sus hijos no fueran a llorar a su tumba. Porque sabía que si tuvieran un lugar donde llorar por la muerte del primer padre, nunca se irían del territorio y no se expandirían por el mundo. Se aferrarían a lo último que quedaba de su padre y de su madre. Los primeros hijos de Adán que aún vivían lo enterraron en un lugar desconocido por todos los hijos, vivos y por nacer, junto a la ropa que le fue entregada por Dios al primer hombre, salvo algunas telas que conservaron algunos de sus hijos, que les fueron dadas por Adán un tiempo antes de partir. Fueron 7 días de luto, ante el primer padre de los hombres y de las mujeres. Después del luto, como si fuera una represa que se rompe, los hijos ya no tenían razones para detener su expansión.
Tal vez antes fue frenada levemente por la presencia de su padre, un intento de quedarse en sus últimos años de vida. Pero una vez fallecido el primer hombre, como si fuera un torrente, cada hijo, cada descendiente de Adán, se expandió de manera acelerada por todo el mundo, por todos los continentes de esta tierra joven y virgen. El penúltimo hijo, Taren, había decidido seguir su voluntad. Y como el resto de sus hermanos, decidió dejar las tierras de Adán. Junto a uno de sus hermanos vagaron por territorios ignotos, no con el destino de esparcir su descendencia, por lo menos no Taren, no totalmente. Había decidido, después de la muerte de su padre y su madre, buscar y encontrar el Edén.